En vivo. Exactamente, está la senadora nacional María de los Ángeles Agnún, está con nosotros después de lo que fue un diciembre movidito para ella y todo el Congreso. ¿Qué tal, Marilyn? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Marilyn, queríamos comenzar preguntándote por la reforma previsional, que fue un cierre de año, podríamos decir, desde el punto de vista político. Sí, la verdad que fue un cierre de año y marca o indica un inicio de este 2018 con una situación muy compleja para enormes sectores de la comunidad. Aquí tenemos que incluir a los jubilados, pero también a los trabajadores, porque se avanza con la reforma laboral. ¿Cuándo se va a tratar la reforma laboral? La idea es que se tratara en febrero. De hecho, ingresó al Senado de la Nación, ingresó dentro de los temas que incorporó el presidente de la Nación a las sesiones extraordinarias. Pero la verdad que me parece que como se están dando la situación, como se están dando las condiciones, evidentemente la reforma laboral en la realidad práctica ya está siendo efectiva. Lo vemos aquí en la ciudad de Firmat, con las condiciones y la situación de los trabajadores de la empresa Basali, pero también lo vemos en toda la provincia de Santa Fe, en todo el país. Estuve hace alrededor de 2 semanas en el cordón industrial del Gran Rosario, concretamente en la ciudad de San Lorenzo, acompañando a los trabajadores de fabricaciones militares por los despidos que se produjeron allí. Y la verdad que lo que uno advierte es que por goteo se comienza a hacer efectiva las condiciones de esta reforma laboral. En cuanto a la reforma previsional, lamento profundamente que haya salido aprobada, lamento profundamente que las consecuencias se van a ver fuertemente en el mes de marzo, que es cuando correspondía que a todos los jubilados, que a todos los beneficiarios de asignaciones universales por hijos, de asignaciones familiares, en el caso de los trabajadores que se hayan registrados, recibían el aumento. Ahí no solo que no lo van a recibir tal cual como lo establecía la fórmula que ya estaba devengada, sino que seguramente se van a generar una catarata de recursos de amparo para preservar los derechos constitucionales de millones de jubilados, de millones de beneficiarios de asignaciones universales y de asignaciones familiares que se van a ver fuertemente perjudicados. Y Marilyn, ¿dónde crees que, haciendo un análisis, está la ganancia del gobierno? Porque esto se traduce, lógicamente, en faltas para los diferentes sectores, para los jubilados, para los pensionados. ¿Dónde crees que radica la ganancia del gobierno poniéndote, si se quiere, en el otro lugar? Bueno, en realidad yo entiendo que Mauricio Macri, a partir de su gobierno, tomó una definición política que es la de generar una apertura del ciclo de endeudamiento en la República Argentina. Una apertura del ciclo de endeudamiento significa que también recibamos nuevamente las visitas del Fondo Monetario Internacional, esas visitas que vienen a auditar las cuentas públicas. De hecho, después de 12 años que no escuchábamos mencionar al Fondo Monetario Internacional como una espada de Damocles sobre las definiciones políticas del gobierno de la República Argentina, advertimos cómo el mismo día del lanzamiento de este reformismo permanente que hace Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner, ustedes recordarán, llega una visita del Fondo Monetario Internacional. De hecho, ya había una recomendación del Fondo Monetario de llevar adelante una transformación en materia de seguridad social y en materia de beneficios a los jubilados. Lo que está haciendo el Gobierno Nacional para concretamente contestar tu pregunta es ni más ni menos que seguir las directivas del Fondo Monetario Internacional y ajustar para evitar el agujero fiscal que le ha generado, por ejemplo, perdonarle las retenciones a las mineras, ajustar sobre los sectores que menos tienen. Y el sector que menos tiene y que abarca alrededor de un 70, un 80% de las erogaciones presupuestarias es ni más ni menos que el sector de los adultos mayores, de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones. Marilyn, me parece interesante tener en cuenta el tema de la reforma laboral, que vos decís que es próxima a tratarse y que también podría ser aprobada. En un caso puntual como Basali, que todos conocemos cómo se encuentra la situación, en mediación constante, intentando desde el sector político que no se produzcan esos despidos de los que tanto se habla, ¿cómo avalaría esta reforma laboral al sector empresarial en un caso como Basali, por ejemplo?
Bueno, lo que se instituye a través de esta nueva normativa, nosotros ya por supuesto que estamos estudiando este proyecto de ley, es un despido, para ser llanos y que la gente lo comprenda perfectamente, son despidos baratos. Lo que se trata de garantizar a través de esta reforma laboral es que se abaraten los despidos y luego comenzar con algunos contratos como los que hubieron en su momento, ustedes recordarán, en la década del 90, esos contratos flexibilizados, contratos basura, que toman nuevamente a trabajadores y que por supuesto los toman en condiciones sin estabilidad, sin tener que realizar aportes a la seguridad social, con lo cual se contribuye nuevamente al desfinanciamiento del ANSES. Un ANSES que la verdad se comenzó a vulnerar desde que se sancionó en su momento la ley de reparación histórica, porque ya ahí, de alguna manera y por la ventana, ustedes recordarán que introdujeron esa pensión universal a la vejez, en la cual las mujeres para poder acceder tenían que tener 65 años. Y nosotros decíamos, eso fue en el 2016, decíamos en el año 2016 que esta era la ventana para ampliar la base jubilatoria, para que los hombres en realidad en lugar de jubilarse a los 65 se jubilaran a los 70 y las mujeres lo hicieran a los 65. Bueno, de a poco vamos viendo cómo se va incorporando en el sistema institucional, jurídico, este tipo de leyes que lo que hacen es generar una enorme regresividad y perjudicar fuertemente a los sectores mayoritarios de la población. Marilyn, casi sobre la hora, el gobierno a través de las dos cámaras del Congreso logró aprobar la ley de presupuesto para el año 2018. Compartimos un poco lo que fue tu participación en ese entonces, votando lógicamente de forma negativa. Uno de los ítems a los que hacías alusión vos tenía que ver con que en el presupuesto no figuraba el pago de la deuda a nuestra provincia. Así es. No figura el pago de la deuda a la provincia de Santa Fe, si bien en el consenso fiscal que suscribió oportunamente el gobernador, planteaban en forma muy general que recién en el mes de marzo iban a establecer la cuantía y la forma de pago de la deuda. Advertimos como esto no hace más que ratificar que cuando planteábamos que no había que suscribir ese consenso fiscal, que era perjudicial para la provincia de Santa Fe, lamentablemente estábamos en lo cierto porque ahora vuelven a eludir una responsabilidad que tienen, que es la de pagar esta deuda, porque tenemos una sentencia firme a favor de la provincia de Santa Fe que ya data de 2 años. Por lo tanto, bueno, esperamos que podamos acompañar los reclamos de la provincia de Santa Fe durante este año. En cada intervención que tuve en el Parlamento de la Nación, planteé la necesidad de que se abonara, que se hiciera efectivo el pago de esta deuda para la provincia, porque entendemos que los santafesinos requerimos de estos recursos para concretar muchas de las obras, para poder avanzar en un fondo anticíclico para lo que se viene, que es una enorme devastación del empleo, etcétera. Por lo tanto, bueno, esperamos que durante este año podamos hacer las gestiones necesarias para que finalmente se haga efectivo el pago de la deuda. Marilyn, en un panorama como el que vos mencionás o describís, que va a ser bastante complejo desde el punto de vista social, ¿cómo piensan afrontarlo desde el sector político? Vos hablaste de la posibilidad de acuerdos, inclusive con el Frente Progresista, que ha sido un espacio que surgió en oposición al peronismo, que es tu fuerza. Bueno, yo lo que planteé concretamente fue la necesidad de que todos aquellos sectores políticos, dirigenciales, organizaciones sociales, que entendemos que el gobierno de Mauricio Macri recorta todos los días derechos de las grandes mayorías, que son en definitiva el sustento electoral de nuestras plataformas políticas, de nuestras fuerzas políticas, tenemos la obligación de profundizar el diálogo. Me preguntaron concretamente si yo entendía que se podía avanzar en un diálogo con el socialismo. Y la verdad que yo creo que no solo con el socialismo, hay que avanzar en un diálogo con todos los sectores que son opositores al gobierno de Mauricio Macri, que es alrededor de un 58% de la ciudadanía. Si nosotros advertimos que la oposición en la República Argentina en las últimas elecciones fue dividida y que tenía una mirada de mucha preocupación por el rumbo que va tomando la economía en nuestro país, evidentemente somos sectores que tenemos una mirada similar. Yo lo que estoy planteando es en términos políticos el de construir una alianza
electoral, un gran frente electoral, pero como una consecuencia de la reconstrucción del diálogo con la sociedad y también de posiciones parlamentarias que se opongan a estas leyes que son absolutamente regresivas. Marilyn, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.